Estamos hablando de este caso de neumonía asociada al consumo o al vapeo, al consumo de cigarrillo electrónico. Esto ha abierto el debate y en este debate quiero introducir una experta opinión, como es el caso de la opinión de Esteban Ruiz de Gordejuela, que es neumólogo del Hospital de Basurto, al cual saludo. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Esteban. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, como sé que el tiempo apremia, voy a ser muy directo en las preguntas, a ver si de alguna manera podemos aclarar algún punto, porque hay muchos datos que se dan en los medios de comunicación estos días a raíz de este caso detectado en Galicia, de una persona que vapeaba muchísimo, parece ser, y que se le asoció una patología como es la neumonía a el consumo precisamente de esos cigarrillos electrónicos. Esteban, si yo te pregunto, ¿estos cigarrillos electrónicos son tan perjudiciales como los cigarrillos tradicionales? Probablemente no son tan perjudiciales, pero la pregunta, sé que no la has hecho al azar, es muy capciosa y es un debate muy peligroso el compararnos con algo muy perjudicial. Pero mi respuesta es la que ha sido. Probablemente, no lo sabemos, no son tan perjudiciales. Bueno, permíteme descargar responsabilidad, porque esta pregunta que te he hecho, Esteban, se basa también en lo que dicen los productores, es decir, en los comercializadores, mejor dicho, de este producto. Siempre habían indicado que este producto es menos perjudicial que el cigarrillo electrónico, por eso te lo hacía. Aún así, no estamos hablando de sustancias inocuas, ¿no? Sí, estamos utilizando un producto que no ha sido testado para inhalarlo y sobre todo de forma continuada, que es lo que van a hacer los fumadores. Los fumadores han acudido en masa a este producto, cosa que probablemente el que lo ha diseñado ya lo intuía y ya lo sabía. Nosotros desde luego ya lo sabíamos, porque los fumadores nos dicen a ver cuándo inventan algo que se parezca al cigarro y haga menos daño, y esto es lo que alguien les ha dado. Y nosotros pues tenemos que alertar primero de que lo de menos daño, estamos hablando de daño, y luego tenemos que alertar que los fumadores que quieren dejar de fumar casi que tienen otros métodos mucho más eficaces para hacerlo. Uno de los puntos era lo de eso, que hace menos daño, pero eso no quiere decir que sea totalmente inocuo, es decir, que no haga daño. Y hay otra cosa que te quería preguntar, y es acerca de los fumadores pasivos. Es decir, Esteban, si ya tenemos más que claro que el cigarrillo tradicional lo padece, vamos a decirlo así, el que lo fuma y el que está al lado, ¿pasaría lo mismo, por ejemplo, con lo que expulsa un vapeador o fumador de este tipo de dispositivos? Es decir, ¿habría peligro también para las personas que estén en un entorno? Desde luego pasa algo parecido. Yo quiero recordar que hemos tardado muchos años en poder demostrar lo que parecía una intuición y lo que sospechábamos como era el daño del tabaquismo pasivo. Ahora ocurre que ya hemos demostrado que el aire expuesto al vapor del cigarrillo electrónico es un aire que contiene sustancias que no contenía, y algunas de esas sustancias son tóxicas. ¿Cuánto daño puede hacer ese aire contaminado por el vapeo? No podemos decir con datos, puesto que no hemos tenido el tiempo de exposición para estudiarlo, pero sí que hay partículas tóxicas. Y una cosa muy importante, que sí que hemos detectado que hay unas micropartículas en ese aire, que estas son las que van a llegar a las partes más distales del pulmón, al alvéolo pulmonar, y esto nos hace pensar que a largo plazo van a dar problemas. A largo plazo va a dar problemas. Hablas de micropartículas y estamos hablando de que puede ser nocivo para la salud. Si cogemos como referencia el caso detectado en Galicia, yo no sé si puede ser un buen ejemplo. Lo digo más que nada porque este señor de 50 años ya tenía antecedentes de tabaquismo, o sea, quiero decir que era un fumador y además en grandes dosis, y parece ser que durante su estancia en el Hospital Gallego en A Coruña vapeaba, y vapeaba mucho, es decir, 5 dosis al día, lo que equivalen a 5 paquetes de tabaco. Quiero decir con esto, porque también he oído algunos representantes de los comercializadores que dicen, claro, es que vapeando esa cantidad lo que estamos hablando es un caso de sobredosis. Esteban. Es cierto que esto no debe ser el ejemplo típico del vapeador. Es decir, ha sido un problema pulmonar ya conocido
ya conocido con otras sustancias que no era el cigarrillo electrónico, como es la inhalación de productos que contengan grasas, que por diversas circunstancias llegan al alvéolo y que producen un daño en el pulmón. Esto probablemente sea lo que menos nos preocupe del cigarrillo electrónico, pero es un dato muy objetivo de cómo puede hacer daño. También, como has dicho, no es la dosis habitual que están utilizando los vapeadores o los consumidores de cigarrillo electrónico. Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, que no es el primer caso, ya había otro publicado, pero es que la mayor parte de los casos de neumonía por lípidos no son graves, muchas veces son procesos crónicos, van a consistir en tos, en irritabilidad, que se va a confundir con el consumo del tabaco, puesto que la mayor parte de los fumadores también, de los que están utilizando el cigarrillo electrónico, también están utilizando el cigarrillo convencional. Es decir, que seguro que hay más casos que los que hemos visto, no es lo que más nos preocupa, sin lugar a dudas, pero es un dato objetivo de que hace daño. Tú, como neumólogo, si alguien, un fumador de tabaco tradicional, se te acerca a la consulta y te dice: yo es que estoy tan enganchado a la sustancia que necesito algo para intentar o reducir la dosis o dejarlo, ¿recomendarías algún dispositivo como el cigarrillo electrónico para su patología o para intentar solucionar su problema? No, rotundamente no. No es lo mismo, que yo no lo voy a recomendar, y de hecho no tiene el respaldo no solo de lo que yo diga, sino de ninguna sociedad científica para su empleo. No es lo mismo que un fumador haya decidido utilizar este dispositivo para intentar dejar de fumar. Este sería un caso distinto, donde yo le ayudaría, le controlaría, vigilaría que la cantidad fuese decreciente y controlaría que no le estuviese dando problemas de otro tipo. Es decir, que hay que tener las puertas muy abiertas para los que hayan recurrido a este dispositivo con el ánimo de dejar de fumar, porque los neumólogos, como el resto de los sanitarios, estamos para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Lo que me he dado cuenta, Esteban, es que hasta que se hagan todos esos estudios que ayudasen a confirmar un posible riesgo para la salud, científicamente hablando, no se van a tomar medidas restrictivas. Te lo pregunto, Esteban, es decir, ya podrán pasar, porque para hacer ese tipo de estudios, para saber si esto es malo para la salud en un largo plazo, habrá que hacer un montón de estudios. Hasta que no se hagan esos estudios, no se acometerá una ley, es decir, no se restringirá el cigarrillo electrónico como se ha restringido el tabaco tradicional. Nosotros animamos a que sí se haga. Yo, de hecho, sé que las administraciones están en esta dirección y, desde luego, con el total respaldo de las sociedades científicas. Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado. Esta es la baza que se utiliza al introducir productos donde el que los introduce ya sabe que la demostración de posibles tóxicos son a largo plazo. Recordemos que el daño que hace un fumador convencional van a aparecer los problemas después de muchos años de su consumo, no a los 20 ni a los 30 cuando se inician, sino a los 50 años. No vamos a esperar a que aquí ocurra lo mismo. Además, ojalá no sea tan nocivo como estamos alertando. En cualquier caso, los neumólogos hubiéramos pedido que tuviesen una regulación especial para poder hacer ensayos clínicos, porque claro, este tipo de productos, al no estar sometidos a la regulación de los medicamentos, pues es muy difícil la realización de ensayos rigurosos que puedan demostrar primero su eficacia y además su seguridad. Va a ser difícil. Esteban, ¿tú qué le dirías a un productor o comercializador de este tipo de productos, de cigarrillos electrónicos, que con el tema de Galicia, bueno, primero, han asegurado que están un poco atónitos, sobre todo porque se ha relacionado una patología como la neumonía lipoidea con el consumo de estos productos que ellos producen y comercializan? Y dicen que esto es una mala prensa que afecta a un sector importante. ¿Qué les dirías? Yo les diría que no duden que esta enfermedad que ha ocurrido ha sido por el consumo de este producto, independientemente de que puede ser un caso especial y no la regla, pero que no lo duden. Están vendiendo un producto que puede hacer daño. Esto es así. Introducir luego aspectos como hemos tenido que combatir los sanitarios, que nuestra profesión, con lo de destrucción de empleos,
con que afecta a este sector, a este negocio, yo creo que eso es para otros estamentos, pero que no duden que se está vendiendo un producto que no ha demostrado su seguridad. Les recordaré además una cosa. Sí. Los presidentes de las principales compañías tabaqueras del mundo, en su momento, fueron todos condenados por perjurio. Es decir, que ya tenemos la experiencia de que la información conocida sobre la toxicidad de algunos productos no nos la van a venir a contar los que la comercializan. Interesante reflexión, porque me estaba acordando, hasta hace relativamente poco, y hablo de periodos históricos, es poco tiempo. Antes, fumar tabaco tradicional, no, aparte de no estar mal visto, incluso no se advertían los peligros que luego, más tarde, los ensayos clínicos así lo han demostrado, ¿no? Interesante reflexión. Pero yo agradezco al neumólogo del Hospital de Basurto, que es Esteban Ruiz de Gordejuela, que haya estado con nosotros para darnos su punto de vista. Eskerrik asko, Esteban, gracias. A vosotros, buenas tardes. Gracias.